En Panamá existen 4 compañías grandes de teléfono celular. Es más fácil ver a una persona con un teléfono celular que con un teléfono fijo en casa. Inclusive aquellas personas que venden en la calle tienen un teléfono celular. No solamente eso, sino que la gran mayoría ahora tienen un teléfono como un BlackBerry o un Android, por ejemplo. Pero ¿te imaginas que tuvieras que usar un teléfono celular para poder comunicarte con Cristo Jesús? Peor aún, imagínate que cada vez que lo llamas está ocupado. Quizás no tenga tiempo para ti, pero gracias a Dios que eso no es así. Nos dejó una gran arma que es la oración, en la cual podemos comunicarnos con Él en cualquier momento, no solamente cuando tenemos dificultades. Y lo mejor de todo es que nunca está ocupado para nosotros. Siempre tiene tiempo para escucharnos y nos contesta de acuerdo a su santa y divina voluntad. Y de eso estaremos hablando esta semana, acerca de la oración. Te invito para que te quedes con nosotros esta media hora para que puedas disfrutar de un interesante tema. Mi nombre es Marlon Moody y sean todos bienvenidos una vez más a nuestro panel universitario. Es el tiempo de crecer, tiempo para compartir y al mundo de Jesús hablar, preparando nuestro ser para su regreso en gloria y a una voz proclamar victoria en el panel universitario. Es el tema de esta semana y les damos la bienvenida a todos ustedes en nuestro panel universitario. Y antes de comenzar, nuestros panelistas nos van a decir su nombre, de qué iglesia vienen, antes de comenzar. Mi nombre es María Alessandra de Gracia y vengo de la iglesia de La Pulida y estoy muy contenta de estar aquí. Bienvenida. Buenas tardes, mi nombre es Clifton Green, vengo de la iglesia de Berea. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Y antes de comenzar, le voy a pedir a María que por favor nos lea el texto clave de esta semana y que también ore por nosotros para poder comenzar el estudio de esta semana. La lectura bíblica la encontramos en Salmos 55:17 y la palabra de Dios nos dice: al atardecer, de mañana y al mediodía, oro y clamo, y Él oye mi voz. Inclinamos el rostro para orar. Nuestro buen Dios y maravilloso Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos amas, nos proteges y diariamente diriges, Señor, cada una de nuestras actividades. Rogamos, Señor, que al estudiar tu cartilla, parte de tu palabra, Padre, nosotros podamos crecer y podamos ayudar a cada una de las personas que vayan a ver este programa para que también puedan crecer en ti, Señor. Quédate con nosotros y perdona nuestras faltas. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, María. Realmente este trimestre ha sido bastante interesante hablar acerca de las vislumbres de Dios. Han habido temas interesantes como el sábado, la naturaleza. Y ahora vamos a hablar de un tema interesante que es acerca de la oración. Y antes de comenzar, conocemos que la oración, supimos de la oración quizás por medio de la palabra de Dios, que muchas personas han orado dentro de la palabra, que lo hemos visto. Pero a manera de introducción quería preguntarles a ustedes cómo podemos saber primero que la palabra de Dios es real para poder creer también acerca de los temas de la oración. Pero para ustedes, ¿cómo podemos saber si la palabra de Dios es real? Bueno, yo creo que nosotros para poder realmente, si creemos en la oración o si decimos que creemos en la oración, tenemos que saber que a quién estamos orando. O sea, no podemos decir que creemos en la oración si no creemos en el Dios que creó la palabra de Dios. Aquí en la palabra de Dios nosotros podemos descubrir quién es ese Dios a quien nosotros estamos orando. Y si no creemos en su palabra, entonces no podemos confiar en que la oración es eficaz y es real. Por eso es que es importante que nosotros creamos en la palabra de Dios. O sea, de allí saldría entonces nuestra fe, nuestra confianza en quién es ese Dios, en todas las cosas que hizo en el pasado y las que puede hacer por nosotros hoy. Porque Él dejó registrado muchos eventos, muchos hechos y muchas maravillosas situaciones que ocurrieron en la vida de diferentes personajes, como lo fue David, Moisés, entre otros. Y no fue solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo, las experiencias que pudo tener Jesús por medio de la oración. Entonces, si nosotros no podemos creer en esa palabra de Dios que nos muestra esas experiencias que fueron reales, entonces nosotros no podemos creer entonces también en la oración. ¿Y creen ustedes, para ustedes mejor dicho, qué es la oración para ustedes en su vida? ¿Qué es la oración?
Bueno, la oración es más que nada abrir el corazón a Dios como un amigo. Yo tengo la experiencia muy personal de que la oración es una forma de conectarnos con la mente y el corazón de nuestro Dios. Es mucho más que un simple canal de comunicación. Es un modelo en el cual podemos expresarle a Dios nuestro sentir, la forma que nosotros nos sentimos en X, Y momento. En todo momento el Señor desea que nosotros estemos en comunión constante con Él. La oración es algo muy importante. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a nosotros a crecer diariamente en nuestra experiencia cristiana. Sin ella, nosotros no vamos a poder gozar de una verdadera experiencia cristiana. Yo considero que o sea, estoy de acuerdo con lo que él dice y lo veo, o sea, de manera personal como una fortaleza. Porque realmente estar en comunión con Dios te mantiene fuerte, te ayuda a crecer. Debe ir acompañado del estudio de la Biblia porque, como leí una vez en el libro Eventos de los Últimos Días, si nosotros solamente oramos, algún día dejaremos de orar. O sea, debe ir acompañado de la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros creamos en la palabra de Dios, porque si solamente oramos, no vamos a poder llegar a tener una real experiencia con Dios. Entonces va concatenado con el estudio y todo lo demás, pero sí es una fortaleza, porque como dice él, si no tenemos esa relación con Dios, de esa comunicación, de que quiero que formes parte de cada una de las cosas que yo hago, entonces no vamos a poder hacer de él esa relación íntima, sino que va a ser solamente una persona a la que la acudo cuando tengo una necesidad. Y no es una emergencia, un 911 nada más cuando necesito ayuda, no. Y es muy importante lo que dijo Clifton, que es que ayuda también en la vida cristiana. ¿Qué creen ustedes que se necesita en una vida cristiana, la oración? Bueno, nos ayuda de forma integral en todos los aspectos, nos ayuda a contrarrestar las tentaciones, nos ayuda a fortalecer nuestro caminar con Dios, que es muy importante destacar. También es muy vital orar con fe, creyendo de que Él va a contestar nuestras oraciones. Ahora hay un punto muy interesante que debemos destacar. Tenemos que orar, pero reclamando las promesas que están en la Biblia. Porque cuando nosotros reclamamos las promesas que están en la Biblia, nosotros le estamos diciendo a Dios de que está escrito en su palabra. Entonces es muy importante darnos cuenta de que cuando nosotros oramos reclamando las promesas, esa oración va a subir como incienso hacia el trono de Dios, y Dios entonces va a contestar nuestras oraciones de forma eficaz. Cuando oramos nada más, como dice María, ¿no?, que lo utilizamos la oración como 911, entonces no va a ser tan eficaz, porque Él desea que nosotros tengamos una relación más allá de eso. Entonces por eso la oración es muy importante para nosotros como cristianos. Podemos destacar oración con fe y orar también reclamando las promesas. Y también es importante, pienso yo, que es una ayuda en cuanto a la comunión familiar, a las relaciones personales. Si bien es cierto, nosotros tenemos desafíos en la vida, no solo tentaciones, sino como cristianos tenemos un reto de llevar a otras personas a los pies de Jesús, de poder ser totalmente cristianos, como decía, llevar una vida de cristianismo, y para poder llevarla necesitamos tener esa comunión que es Jesús. O sea, si tenemos a ese Jesús en nuestra vida, si nos mantenemos en comunión con Él, si solicitamos su Espíritu Santo, entonces Él va a poder hacer en nosotros, o hacer de nosotros ese canal para que otras personas lleguen a sus pies, ya sea en nuestro hogar, en el trabajo, en la universidad o donde quiera que nos encontremos. Si no reclamamos su presencia, su poder y su amor, no vamos a poder realmente tener esa fortaleza y esa ayuda que necesitamos. Entonces, Él es importante en cada aspecto de nuestra vida. No sé si les ha pasado a ustedes quizás el factor tiempo, por decirlo así. Ejemplo, que nos despertamos y estamos tarde y queremos salir rápido, hacemos una oración rápida y salimos por la puerta. La pregunta que les quiero decir a ustedes es: ¿creen ustedes que Dios escucha esas oraciones rápidas, por decirlo así? O digamos, antes de comer, Dios bendice los alimentos, amén, y salimos corriendo y comemos. ¿Qué ustedes piensan acerca de las oraciones rápidas? Dios las escucha. Eso es algo que tenemos que tener claro. Dios las escucha, pero no debemos hacer eso un hábito, que es otra cosa. Pero confío en que Dios escucha esas oraciones,
pero no debemos de que caer en la rutina o el bache de que debemos hacer siempre oraciones rápidas. Debemos de nosotros siempre tener en mente de que Dios espera en nosotros una comunicación mucho más allá que simplemente la velocidad. Sé que estamos viviendo en una sociedad de que todo es tiempo, todo es a lo rápido, todo es, tenemos muchas cosas que hacer, pero el Señor desea que nosotros pongamos un tiempo, un momento especial para Él. Es más, en su palabra, en el libro de la hermana G. de White, dice claramente de que nosotros debemos de separar, invertir un tiempo de calidad para nuestro Dios. Jesús lo hizo. Imagínense si nuestro Dios Todopoderoso sacó tiempo, el Salvador del mundo, para su bienestar y para su beneficio y para su comunión con su Padre. Imagínense nosotros. Así que tenemos que invertir un poco más de tiempo y no hacer eso un hábito. Yo no sé, yo podría decir sinceramente si él las escucha, porque realmente no estaría tan segura de decir sí o sí no. Pero lo que sí pienso es que Dios conoce el corazón. Y muchas veces nosotros hacemos las cosas simplemente por legalismo. Entonces, si yo me levanto, como tú dices, oh, que rápido, no sé qué, y de repente voy a orar porque, ay, tengo que orar, o sea, como hábito. Me levanto, no sé qué, voy a orar. Pienso yo que si no lo hago porque siento esa necesidad de que tengo que comunicarme con mi Dios antes de salir para que Él me acompañe, o voy a orar porque realmente me siento agradecida por los alimentos, o es que oro y que, ay, tengo la boca llena de comida, voy a orar porque tenía que orar. O sea, yo siento que en ese aspecto es más que todo dependiendo de lo que haya en mi corazón respecto a la oración. Porque si bien es cierto, la oración es para poder tener una comunión con Él. Y es como un amigo. O sea, yo busco a mis amigos porque realmente quiero tener una experiencia con ellos, porque me gusta estar con ellos, porque me gusta conversar con ellos. Con Dios no debe ser diferente. Y si de repente yo lo hago por mero legalismo, puede ser que no es que no le escucha, pero simplemente no tiene un significado. Porque estoy orando por mero legalismo, que muchas veces pasa que nosotros estamos orando para comer y hacemos la misma oración todos los días. Gracias, Señor, por los alimentos, en el nombre de Jesús, amén. Y corriendo. Entonces ni siquiera me pongo a pensar que... Tengo una anécdota, me acuerdo una vez que estábamos en el McDonald's y decía un amigo que él no come McDonald's porque él tratando de llevar la reforma pro salud, y él me decía, todos íbamos a orar y habíamos hablado de que los alimentos no, la comida del McDonald's no es productiva para el cuerpo. Entonces todos comenzamos a orar y Señor, les doy gracias por los alimentos, permite que todo el alimento no sé qué, está muy rico, no sé cuánto. Y entonces cuando terminamos de orar, él se me queda mirando y me dice, dije, ¿tú realmente estás consciente de lo que tú estás diciendo cuando tú estás orando? Y yo quedé como que, no. ¿Me explico? O sea, nosotros a veces oramos por mero legalismo porque tenemos que hacerlo. Y yo creo que en ese aspecto Dios va más allá, porque Él conoce nuestros corazones y lo que quiere es que haya una experiencia. Si no hay esa experiencia, creo que no tiene sentido. Me encanta esa anécdota. Quería hablarles acerca de, hablaba en la cartilla acerca de que sin fe es imposible agradar a Dios, y de la misma forma con la oración. Pero la pregunta que les quería decir es, ¿de qué formas, después de uno orar, de qué formas ustedes creen que Dios nos habla? Porque obviamente sabemos que Dios hoy en día, después de que tenemos de orar, nos abre los cielos y dice, oye, Clifton, la respuesta es este y este y este. Pero ustedes, ¿de qué forma creen que Dios nos habla hoy en día? Bueno, Él se manifiesta de muchas formas, por medio de la familia, por medio de personas que conocemos, allegados, inclusive desconocidos. Me ha tocado en experiencia viva estar en lugares, sitios, y personas se han acercado a mí y siento de que la oración que alcé al Señor antes, por medio de esa persona que ni siquiera conocía, Dios me dio la respuesta. Entonces creo de que el Señor se manifiesta de muchas maneras, distintas formas. Y esa es la forma en que Dios se manifiesta, no solamente por medio de personas que conocemos, sino por medio de las amistades, las personas que no conocemos, los allegados, personas en la iglesia, algún líder de la iglesia, inclusive por la naturaleza misma, Él se manifiesta. Estoy de acuerdo con él. Dios se manifiesta de muchas maneras. Puede ser una lectura, puede ser muchas cosas. Lo personal siempre es por lo general, o en la Biblia, la lección o la matutina, siempre hay respuesta a las necesidades que hay en oración. Amén.
¿Y creen ustedes que al no orar nos convierte débiles o nos pone débiles? Definitivamente, porque nosotros si no oramos, eso nos distancia de nuestro Dios, nos separa, crea un abismo que nos aleja de nuestro Salvador Jesús. Y es más, y eso es lo que Satanás desea. Satanás desea que nosotros no invertamos tiempo en la oración, porque sabe que vamos a ser mucho más vulnerables para caer en las tentaciones y en las diferentes cosas que él desea seducir al pueblo de Dios. Entonces nosotros, si no invertimos el tiempo necesario, y además es la urgente necesidad del pueblo adventista, de cristianos como nosotros, de invertir tiempo en oración. Y mucho más en estos tiempos. Exacto. Porque son tiempos difíciles. Necesitamos de esa fortaleza, no solamente solos, sino también en conjunto. La iglesia debería orar más y deberíamos mantenernos en una comunión más estrecha con Él. Sabemos que Dios contesta, si le pedimos algo en oración, sabemos que Él contesta sí o no, o a veces tenemos que esperar. Pero muchas veces a nosotros no nos gusta esperar el lapso que Dios quiere para nosotros. ¿O ustedes cómo creen que se puede controlar ese espacio de esperar? ¿Cómo podemos esperar en Dios en una respuesta? Porque sabemos que a veces nos desesperamos para poder encontrar la respuesta que estamos solicitando. Y a veces creemos que nuestro tiempo es el mejor de todos. Pero ustedes cómo creen que se puede tomar ese tiempo de espera cuando Dios nos dice que esperemos un tiempo al esperar esa respuesta? Esa es una muy buena pregunta y es una pregunta bastante como crucial, diría yo. Porque muchas veces Dios contesta no y no espera. Y nosotros, porque queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos, decimos que Dios está en ese... Exacto, Él está diciéndonos que tenemos que esperar. Y ahí es donde creo yo que entra la palabra de Dios, porque Él en su palabra estipula ciertas cosas, puede ser, o sea, esto es como nuestro manual de vida, y es como que yo le diga a Dios, Señor, yo quiero que, por poner un ejemplo, que tú me envíes a este hombre, yo quiero un hombre así, no sé qué, pero yo me enamoré de uno que no tiene ningún perfil dentro de lo que Él pide en su palabra. Entonces yo estoy diciendo, no, Dios me está diciendo que espere. Dios me está diciendo que espere, pero en realidad no me está diciendo que espere, simplemente me está diciendo que no, pero yo como deseo en mi corazón hacer mi voluntad, entonces estoy diciendo que no, Él me está diciendo que espere, en algún momento me lo va a dar. Entonces pienso que tenemos que conocer muy bien su palabra para poder realmente saber cuál es su voluntad y saber descifrar si es un real espera, o es un no, o es un sí. Entonces pienso que ahí entra muy bien eso de conocer su palabra, y que la palabra de Dios es muy importante para poder reconocer cuál es la voluntad de Él. Así es, y adicional a eso debemos de nosotros pedirle a Dios discernimiento para saber distinguir cuando el Señor dice sí, cuando dice no y cuando dice espera. Exacto. Porque es verdad, si bien es cierto, muchas veces nosotros queremos las respuestas rápidas, nos encantan las respuestas rápidas, pero el Señor nos dice, depende de mí. Exactamente. ¿No? Depende de mí porque yo sé lo que es mejor para ti. Porque cuando el Señor entonces dice de que debemos de esperarle a Él, entonces después es para nuestro beneficio. Al fin y al cabo es para nuestro beneficio. Y muy importante también pedir las cosas siempre que sea hecha su voluntad. Así es. Porque cuando pedimos conforme a la nuestra, pasa de repente lo que te comentaba. Entonces es importante que pidamos que sea hecha tu voluntad. Había una anécdota interesante de una persona que se le había dañado su carro, y pasaron varias personas y nadie podía arreglar el carro, y de repente llegó una persona, abrió, y resultó arreglado. Y siguió pensando, ¿y cómo pudiste arreglar el carro tan fácilmente? Sí. Y dijo, no, mi nombre es apellido Ford, que era el dueño del carro. ¿Y quién mejor para saber que tenía el carro sino el mismo dueño? De igual forma Cristo Jesús, ¿quién mejor para saber lo que nosotros necesitamos en ese tiempo? Exactamente. La oración en nuestros tiempos de cada día, digamos familia, universidad, trabajo, ¿cómo afecta la oración en nuestro diario vivir? Por ejemplo, en la universidad muchas personas quizás tenemos costumbre de antes de un examen orar. Algunas personas pueden decir, ¿y para qué oras antes de un examen? Pero para ustedes en su diario vivir, quizás universidad o trabajo, ¿cómo afecta la oración en nuestro diario vivir? Bueno, yo en mi caso es esencial en todo el aspecto, porque uno tiene que tener mucha sabiduría más que todo para el trabajo. O sea, tú pasas del día, pasas la mayor parte de tu día en el trabajo, o los que trabajan pues. Entonces, mi trabajo es un trabajo en el que necesito mucha sabiduría. Yo trabajo con papás que van todos los días a buscar a sus niños, trabajo con niños, y además de eso tengo un grupo de compañeras de trabajo que
si bien es cierto, son de diferentes caracteres. Entonces, yo pienso que Dios, en su amor y misericordia, me ayuda a mí por medio de la oración cuando yo estoy en comunión con Él durante todo el día, ya sea para utilizar las mejores palabras, utilizar los mejores métodos para tratar a los niños, para corregirlos, para enseñarles, igualmente para tratar a mis compañeras, porque nosotros somos foco de atención. O sea, ya desde que ellos saben que tú eres un cristiano, ya tú eres un foco de atención. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas, todo lo que pienses, tiene como un ganchito, bueno, lo dijo bien, está bien, o no, esto que ella dijo está mal, y ella es cristiana. O sea, eso es, y o sea, es muy importante tener a Jesús en nuestra vida para poder tener esa representación correcta y que nos llene, que nos ayude a poder vivir correctamente y ser felices más que todo, porque hay que disfrutar lo que hacemos. Para mí es importante en ese aspecto. Así es, y es muy vital, ¿no? Es de suma importancia nosotros, como representantes de Cristo aquí en la tierra, los focos de atención están puestos sobre nosotros. Entonces, es importante tener un estilo de vida acorde a Cristo, en todo momento. Entonces, es muy interesante ver lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. El Señor dice claramente aquí entonces, pues, de que si nosotros pedimos, ¿no?, con fe, por medio de la oración, Él está más que dispuesto en ayudarnos en todo momento, situaciones de trabajo, situaciones universitarias, situaciones familiares, económicas o de cualquier índole. Así que esto es muy importante. Y ¿saben qué es lo más bonito de la oración? Es de que nos eleva a Cristo. Nos eleva. No Cristo se baja a nuestro nivel, sino eso nos eleva hacia Él. Y cuando estamos elevados a Cristo, todas las cosas van por bien. Y ahí es donde, como él dice, es una fortaleza, definitivamente es una fortaleza, porque nos ayuda a estar más cerca de Dios. Hay un versículo que habla acerca de que Dios sabe las cosas que necesitamos, y quizás a veces estamos preocupados por en nuestro día de vivir lo que tenemos, pero Dios dice, si aún Él cuida de las aves, también cuida de cada uno de nosotros. Pero si Dios también sabe lo que nosotros necesitamos, ¿por qué ustedes creen que de todas maneras tenemos que abrirle nuestro corazón a Cristo Jesús para pedir las cosas que queremos si ya Dios sabe lo que necesitamos? Quizás suena como que Dios sabe lo que yo quiero, ¿para qué tengo que pedirle? Simplemente debo de esperar. Pero ustedes, ¿por qué ustedes creen que debemos de abrirle nuestro corazón a Cristo Jesús en oración? Porque nuestro Dios no es un Dios arbitrario. Si bien es cierto, Él nos dio la vida, nos ha dado todo lo que tenemos, pero también nos dio el don del libre albedrío. Y Él nos dijo cuando nos creó, bueno, Marlon, esta es la vida que yo te regalo. Te doy casa, te doy tu familia, tu mamá, tu papá, tus hermanos, todas esas cosas. Pero Él no puede obrar, por decirlo así, sin nuestro permiso, en eso que nos dio para administrar, si nosotros no se lo pedimos. Casualmente recuerdo una experiencia que tuve la semana pasada en cuanto a la oración, en la cual yo les comentaba a una compañera que tiene 3 hijas, son trillizas, y una de ellas es una niña especial. Ella, la niña, tiene que ir con tutora a la escuela, pero por motivos ajenos a su voluntad, la tutora renunció el día antes de la niña entrar a la escuela a las 8 de la noche. Entonces ella estaba desesperada porque la niña, a las otras 2 niñas no las pueden llevar a la escuela, porque cómo le van a decir a su hermanita que ellas sí pueden ir pero tú no. Entonces ella lloraba y se sentía triste y decía que ya no sabía qué hacer, que necesitaba que Dios la ayudara y que ella iba a dejar todo en las manos de Dios. Pero yo le dije, usted tiene que pedírselo a Dios, porque Dios, Él sabe lo que usted necesita, pero si usted no se lo pide, Él no puede obrar en su vida. Usted puede hacer todo, Él va a hacer las cosas si usted se las pide, porque Él está esperando que usted se las pida. Él no puede obrar arbitrariamente y que, bueno, yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro en la vida de tal persona, no puede hacerlo. Digo, sí puede, pero no lo va a hacer porque Él nos respeta como seres individuales y respeta nuestras decisiones. Entonces, si nosotros decimos que Él no sea parte de nuestras decisiones, simplemente no va a actuar. Entonces, yo pienso que por eso es que necesitamos pedirle las cosas a Él. Un punto interesante que dijiste que le dijeran que tienen que pedirle a Dios para que puedan Dios obrar. Para nosotros mismos poder decir a otras personas, ¿cómo ustedes creen que podemos decirle a otra persona que tenga esa voluntad de orar? ¿O cómo pueden ellos seguir orando y tener esa oración en su vida cristiana?
¿cómo decirle a otras personas que vivan una vida de oración? Bueno, podríamos hacer varias formas. Por ejemplo, mostrarle ejemplos de la Biblia, ¿no? De cómo el Señor invirtió mucho tiempo en oración y de los beneficios y la importancia que es orar, porque la oración es algo vital para nosotros como cristianos y como personas. Entonces, siempre se ha comentado y se ha dicho de que desarrollar ese bello hábito que es la oración es bonito de repente para una persona que no tiene ese hábito de orar, empezar con pequeños minutos y a medida que va avanzando se dará cuenta de que va a ir incrementándose esos minutos y ese tiempo, y esa es algo que debemos de hacer. Nosotros debemos de tratar siempre de motivarnos unos a otros a orar. Debemos de motivar a los demás también a orar. Y eso hará que nosotros también nos motivemos a nosotros mismos a orar. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, sabemos de que la oración es algo que es fundamental. En eso ya hemos hecho ya hincapié. Y recordarle siempre a las personas de que deben de reclamar las promesas para que la oración sea efectiva en todo momento. Hay personas que piensan que la efectividad de una oración depende de los resultados que obtengan de esa oración. Digamos, si yo quiero orar por un carro y no lo tengo, no, mi oración fue mala. ¿Creen ustedes que la efectividad de la oración tiene que ver con los resultados que tú obtienes de tu oración? ¿O cómo ustedes creen que se puede obtener una efectividad en una oración? No podemos limitar a Dios de esa manera. No creo que es lo más indicado, ¿no? Limitar a Dios porque no hemos tenido un resultado esperado o un resultado que nosotros deseamos en el momento. Debemos recordar siempre de que Él puede decir sí, no y espera. Pero adicional a eso, hay también resultados que posiblemente sean negativos para en el momento, pero después puede transformarse en una bendición para nosotros. Así que si lo miramos esos dos puntos de vista, podemos darnos cuenta de que muchas veces cuando oramos podemos tener resultados positivos, sí. En momentos podemos tener resultados negativos. En el momento, posiblemente el Señor te diga, no es el momento para ti tener ese auto, no es el momento para ti tener esa novia, no es el momento para ti casarte, no es el momento para ti hacer estos planes que tienes trazados, ¿no? Entonces tenemos que darnos mucha cuenta de que tenemos que pedirle a Dios discernimiento en todas esas cosas, en todas esas facetas, para poder entonces nosotros tener una mejor experiencia con Dios por medio de la oración. También creo que un punto muy importante se encuentra en Hebreos 11 y el versículo 6. Sabemos que Hebreos 11 nos habla acerca de la fe. Exacto. Y el versículo 6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea en Él, que existe y que recompensa a los que lo buscan. Es muy interesante la forma que lo pone, de que no solamente es orar por orar y bueno, vamos a ver si responde, pero al orar con fe realmente hace una gran diferencia en la forma en que oramos y los resultados que podamos obtener de esa oración. Y el último versículo que les quería dar es 1 Tesalonicenses 5:17. Es un versículo bastante corto, pero también tiene mucho significado, que nos dice orar sin cesar. Porque quizás muchas veces las personas se pueden desanimar al orar y no tener una respuesta que ellos desean, pero la Biblia nos dice que siempre mantengamos nuestra mente en la oración, sin que nos cansemos de algún problema que tengamos, un ejemplo de alguna situación que queramos que Dios nos conteste, pero Dios nos pide que siempre oremos sin cesar. Y bueno, les quería agradecer a los dos por estar aquí en nuestro panel de esta semana, y realmente creo que podemos hablar a otras personas acerca de la oración. Realmente creo que es un buen método para poder acercar a otros a los pies de Jesús. Muchas gracias y que el Señor les bendiga. Un placer. Muchas gracias a ti, Marlon. ¿Alguna vez has hablado contigo mismo? Me imagino que todos los días lo haces, pero te quiero lanzar un reto. En vez de hablar contigo mismo, ¿por qué no hablas con Cristo Jesús en todas las actividades diarias que haces? No simplemente tienes que estar arrodillado todo el tiempo o con los ojos cerrados para poder comunicarte con Cristo Jesús. Pero intenta estando en el carro, estando en un bus, estando caminando de un lado a otro o estando en el escritorio de tu trabajo o quizás en la universidad al hacer un examen. Simplemente
Cuéntale a Jesús todas las actividades diarias que haces. Cuéntale tus alegrías y también tus pesares, si tienes problemas o no, pero habla con Jesús como si fuera tu amigo. Créeme que ahí también Cristo Jesús escucha tus oraciones, escucha tu conversación, y no solamente eso, sino que también te va a responder de 1001 maneras. Te garantizo que será una gran manera de poderte estar siempre en contacto con Cristo Jesús. Gracias por estar con nosotros en esta media hora en Panel Universitario, y te invito para que la próxima semana estés con nosotros cuando vamos a hablar acerca de un interesante tema, hablar acerca de Dios como el gran artista. Dios te bendiga y recuerda que no hay prueba tan grande que no pueda superar de la mano de Cristo. Es el tiempo de crecer, tiempo para compartir y al mundo de Jesús hablar, preparando nuestro ser para su regreso en gloria y a una voz proclamar victoria.